Ahora sí, ya entendiendo la fisiopatología, entendiendo cómo se diagnostica y las definiciones que existen, vamos a pasar a entender cómo se maneja el infarto agudo miocardio con elevación del ST, que es quizá el más importante porque es el que más mortalidad confiere y el que más requiere un manejo como tal precoz y oportuno. ¿Listo? Entonces el manejo agudo se puede memorizar con una mnemotecnia que yo me inventé, que es el bebemona. ¿Listo? El bebemona quiere decir bloqueador, beta bloqueador, bloqueador del receptor de ADP, estatinas, morfina, oxígeno, nitratos y aspirina. ¿Listo? Esas son las que existen por ahora como tal validadas para hacer un manejo agudo del infarto agudo de miocardio. Y, y ya, ¿qué es importante tener en cuenta? Este manejo agudo del cual les voy a hablar es exclusivamente sintomático. Listo, digamos que sí confiere algo de mejor pronóstico y demás, pero si ustedes solo le ponen eso, el paciente puede que se les muera. Es el punto. El manejo real, ya lo vamos a ver ahorita, es reperfundir, pero uno inicia este manejo de forma aguda y después hace ya el manejo definitivo que va a ser la reperfusión. Entonces vamos a empezar con la primera B mayúscula, que es el beta bloqueador. El beta bloqueador va a ser el único medicamento de los cuales vamos a administrar que ha demostrado disminuir la mortalidad en esos pacientes. Se suele dar sucinato de metoprolol 12.5 a 25 miligramos y es importante acordarse también cuándo no dar el beta bloqueador, porque si bien es buenísimo, disminuye la mortalidad, si el paciente está con un Killip-Kimball 4 o 3, sí, que ahorita vamos a ver que es eso, pero básicamente si está con una falla cardíaca agudizada asociada a su infarto agudo de miocardio, pues no le podemos poner el beta bloqueador porque lo que hacemos es tumbarle más la fracción de eyección y llevarlo a un shock incluso peor. Y en bloqueos auriculoventriculares de alto grado, es decir, MUVIX 2 o bloqueos auriculoventriculares completos o grado 3, no se puede utilizar el beta bloqueador. La siguiente B mayúscula es el bloqueador del receptor de ADP. En este caso tenemos el clopidogrel, que se suelen dar 600 miligramos de carga y 75 miligramos día, excepto si se va a realizar fibrinolisis. Si se va a realizar fibrinolisis se dan 300 miligramos de carga. El ticagrelol se dan 180 de carga y 90 miligramos día de mantenimiento. Y el prasugrel se dan 60 miligramos de carga y 10 miligramos día de mantenimiento. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el mejor? El ticagrelol. Listo, es el que más evidencia tiene, es el que mejores resultados ha mostrado y es el que uno debería utilizar. El problema es que hay muchos sitios, pues por lo menos acá en Colombia, en donde no se va a encontrar ticagrelol. Listo, y por eso lo que más se suele utilizar es clopidogrel. Prasugrel es buenísimo para los pacientes con anatomía coronaria conocida. Y pues es rarísimo, sería algo exótico que ustedes llegue a un paciente y ustedes digan, yo ya sé que sus coronarias son así porque hace 10 días le hicieron una angiografía. ¿Sí? Entonces el prasugrel realmente no es útil. El grupo de pacientes que se beneficia del prasugrel realmente es muy reducido, diabéticos, ancianos, demás y con anatomía coronaria conocida. Entonces, que se aprendan clopidogrel y ticagrelol. ¿Listo? Clopidogrel 600 de carga, 75 mantenimiento, a menos de que sea fibrinolisis donde son 300 carga, 75 mantenimiento. Y ticagrelol 180-90, 180 carga, 90 mantenimiento. ¿Listo? Ahora vamos con la E mayúscula, que son las estatinas. ¿Listo? Las estatinas se van a dar en el manejo agudo del infarto agudo miocardio, no por su efecto hipolipemiante, es decir, no es como para empezar a bajarle el colesterol de una vez, eso no tiene nada que ver, sino porque las estatinas tienen sus famosos efectos pleiotrópicos, es decir, aquellos efectos que se han visto que generan las estatinas fuera de su mecanismo de acción sobre la HMG-CoA. Tiene efectos antioxidantes, mejora la funcionalidad mitocondrial, etcétera. Y por esto es que se va a utilizar en el manejo agudo del infarto de miocardio. Se ha visto que mejora la tolerancia a la hipoxia, estabiliza la placa ateromatosa previniendo una reobstrucción, una retrombosis y se suele dar atorvastatina de 40 miligramos. Ahora vamos con la M mayúscula y la O mayúscula. ¿Qué quiero que quede claro de la morfina y del oxígeno? Que la morfina y el oxígeno no se dan a todos los pacientes a diferencia de los otros medicamentos que mencionamos en el bebemona. ¿Listo? La morfina solo se va a dar al paciente que realmente tenga un dolor incontrolable. ¿Listo? Recuerden, a los pacientes con dolor no les van a dar AINES porque los AINES vasoconstriñen. Entonces hay que darles morfina si tienen dolor incontrolable. De resto no está indicada. La razón es que la morfina disminuye las concentraciones de los bloqueadores de receptores de ADP. Y el oxígeno también solo se va a administrar si hay hipoxia asociada.
¿Listo? Tenemos que tener hipoxemia asociada porque si no, no vamos a administrar oxígeno. ¿Cuál es la razón de esto? Se dieron cuenta que si le ponían oxígeno a todos, que era una costumbre que había antes, la hiperoxia generaba una vasoconstricción. ¿Listo? Y la vasoconstricción hiperóxica podía empeorar el proceso isquémico en esos pacientes. Ahora sí, vamos con la N. La N son los nitratos. No hay presentación sublingual en Colombia, que es el que supuestamente se debería administrar, máximo 3 dosis sublinguales y con eso pues aliviar como tal y hacer una vasodilatación de predominio venoso, ¿no? En Colombia algunos avalan el uso del dinitrato isosorbida de forma intravenosa y demás, pero no es algo como que se vea de forma tan común. Y por último, la A mayúscula es la aspirina. La aspirina se va a dar 300 miligramos de carga y 100 miligramos día de mantenimiento. Aquí en los nitratos me faltó mencionar a quiénes le van a dar los nitratos: a pacientes hipotensos. ¿Listo? Pacientes hipotensos no se les va a dar el nitrato. Y ese sería el manejo agudo. Entonces, o sea, el paciente me llega, yo considero que tiene un infarto agudo de miocardio, o ya se lo diagnostiqué y le empiezo esto. ¿Qué es importante? Nosotros mencionamos en el diagnóstico que idealmente había que tomar las troponinas y todo eso, pero si el paciente tiene síntomas y tiene un electro con una elevación del ST, empiecen a manejarle el infarto. Esperen a que las troponinas lleguen y le confirmen su diagnóstico, pero empiecen a manejarle el infarto, pónganle esto, empiecen a ver cómo lo van a llevar a hemodinamia, etcétera. ¿Listo? Porque las troponinas, especialmente en países como el nuestro, pues no van a hacer algo tan rápido y dependen mucho del sitio en donde nos encontremos. Entonces, sintomatología asociada a electropatológico, iniciemos manejo, consideremos diagnóstico de infarto. Ahora sí, como dijimos, el manejo farmacológico y este bebemona no va a ser suficiente y lo que se requiere para salvar al paciente es reperfundir. Lo importante es pensar cómo voy a reperfundir a mi paciente. Y para eso tenemos dos posibles formas de reperfusión: la angioplastia y la trombolisis. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la ideal? La angioplastia. La trombolisis solo se da si la angioplastia se va a demorar mucho y por eso vamos a ver que el tiempo es oro en estos pacientes. La angioplastia se va a realizar máximo 120 minutos después del primer contacto con el médico, que esto es lo que se llama tiempo ventana aguja. Y la ventana se puede extender, o sea, el tiempo en el cual se puede realizar una angioplastia se puede extender aún más dependiendo del tiempo. Si tiene síntomas de isquemia o tiene inestabilidad hemodinámica, no importa cuánto tiempo lleve desde el diagnóstico del infarto, se puede realizar. Puede llevar 50 horas, se puede realizar. Pero si no tiene síntomas, si no tiene inestabilidad y se le diagnosticó un infarto, se puede realizar la angioplastia hasta máximo 48 horas. En la trombolisis, lo ideal es realizarlo en los primeros 10 minutos después de la atención médica si se determinó que esta no era una opción. La ventana es máximo hasta 12 horas después de iniciados los síntomas. Después de 12 horas no se recomienda hacer trombolisis porque el riesgo-beneficio favorece el riesgo después de las 12 horas. ¿Listo? Y este tiempo de 10 minutos es lo que se conoce como el tiempo ventana aguja. Entonces por eso el tiempo es oro y se hace ese algoritmo. Llegó su paciente con sintomatología, le tomé el electro, me salió una elevación del ST, le pedí troponinas, pero yo ya dije tiene un infarto con elevación del ST, ¿cierto? Entonces yo me pregunto, ¿tengo hemodinamia en mi hospital? Si sí tengo hemodinamia en mi hospital, lo llevo a hemodinamia a que lo reperfundan, le inicio el bebemona. No tengo hemodinamia en mi hospital, entonces digo listo. Estoy a menos de 2 horas, o sea, a menos de 120 minutos de que el paciente le hagan una intervención hemodinámica. Si sí, lo monto en la ambulancia y lo llevo para que le hagan la intervención hemodinámica. Si estoy a más de 120 minutos o estoy a más de 2 horas de mi centro de referencia donde hay hemodinamia, le hago fibrinolisis e igualmente lo monto en la ambulancia y lo llevo al sitio donde le hacen hemodinamia, porque todo paciente con fibrinolisis se le va a hacer después una angioplastia, dependiendo de si reperfundió o no, va a depender del tiempo, pero a todos se les va a hacer sí o sí una angioplastia. ¿Listo? Pero eso uno lo tiene que tener claro. Tengo hemodinamia en mi sitio, lo llevo a hemodinamia. No tengo hemodinamia en donde estoy. Menos de 120 minutos, lo llevo a hemodinamia. No estoy a más de 120 minutos. Trombolisis en los primeros 10 minutos e igual lo monto en la ambulancia y lo llevo al sitio donde le pueden realizar la intervención percutánea. Eso es lo que mencionamos de las ventanas de inversión, de intervención, donde la angioplastia percutánea, si tiene síntomas de inestabilidad, no importa
el tiempo, mientras que si no tiene síntomas ni tiene inestabilidad, máximo hasta 48 horas se podría realizar, y la fibrinolisis máximo hasta 12 horas se puede realizar. Las fibrinolisis o las dosis del fibrinolítico que se pueden utilizar depende de si se utiliza la streptokinasa o los recombinantes. La streptokinasa va a ser 1.5 millones de unidades en 30 a 60 minutos y ya. La alteplasa va a ser con un bolo y posteriormente se le da una infusión de 0.75 por 30 minutos y de 0.5 por 60 minutos. La reteplasa va a ser 10 unidades más 10 unidades intravenosas en bolo en 30 minutos. Y la tecneteplasa va a depender del peso. ¿Listo? Recomendación, uno tener estas dosis a la mano por si se le olvidan. Ahora, además de la reperfusión, a esos pacientes hay que anticoagularlos. ¿Listo? Depende, ellos también requieren una anticoagulación. La anticoagulación se puede realizar con heparina de bajo peso molecular o con heparina no fraccionada. La heparina no fraccionada tiene un efecto anticoagulante más potente que la heparina de bajo peso molecular, porque la heparina no fraccionada actúa tanto sobre el factor 10 como sobre la potenciación de la antitrombina. ¿Listo? Entonces, la heparina no fraccionada, al ser un anticoagulante más poderoso, tiene un mayor riesgo pues de sangrado. Entonces la heparina no fraccionada se va a preferir en el paciente que se le va a hacer la intervención de menor riesgo de sangrado, que es la PCI. ¿Listo? Entonces, es decir, la intervención percutánea o la hemodinamia. Si le voy a hacer una angioplastia, prefiero la heparina no fraccionada. Ahora, la heparina no fraccionada se suele dar en estas dosis, 70 a 100 unidades por kilo en un bolo. Si no, se le van a dar inhibidores de GP2B3A, que eso es raro verlo, la verdad. ¿Listo? Y ya, con eso se le hace la heparina no fraccionada. Ahora, si le voy a hacer fibrinolisis en esos pacientes, como tienen un mayor riesgo de sangrado porque le voy a meter un agente fibrinolítico, prefiero darle el anticoagulante menos potente, que va a ser la heparina de bajo peso molecular o la enoxaparina, a dosis tope de anticoagulación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Se les va a dar un bolo de 30 miligramos. Si es menor de 75 años, y si es mayor de 75 años no se le da bolo. ¿Listo? Y la dosis va a depender entonces de la edad y de la función renal. Uno puede hacer un esquemita donde primero se pregunta, ¿tiene más o tiene menos de 75 años? Si tiene menos de 75 años, la dosis es 1 miligramo por kilo. Y si tiene más de 75 años, la dosis es 0.75 miligramos por kilo. Y después me pregunto, ¿tiene alteración en la función renal, o sea, una filtración glomerular menor a 30 o tiene una filtración glomerular mayor a 30? En cualquiera de los dos casos. Si la filtración glomerular es menor a 30, la dosificación es cada 24 horas, y si es mayor a 30, la dosificación es cada 12 horas. ¿Listo? Independiente de si es 0.75 o 1 miligramo por kilo. Y así es que yo determino qué dosis de enoxaparina le voy a dar. Entonces, digamos que aquí terminaría todo en el paciente que estaba en hemodinamia y ya en su hospital, pero si tuvieron el paciente que les tocó fibrinolizarlo, cuando llega al hospital hay que determinar si esa fibrinolisis sirvió o no. ¿Listo? Y eso se hace con los criterios de reperfusión. Según Bramwell, que es un libro de cardiología, existen varios criterios de resolución, como el dolor, cambios en el ST, cambios en la onda T, cambios en el QRS, etc. ¿Cuál es el que avala como tal la guía europea? La resolución del ST. Si hay una disminución de más del 50% de resolución del ST, se considera que el paciente reperfundió. Si el ST sigue igual o disminuyó menos del 50%, se considera que es una trombolisis fallida, y en ese caso se hace una angioplastia de rescate, es decir, lo lleva a hemodinamia de una apenas llega. Ahora, si sí fue exitosa la trombolisis, si resolvió el ST más del 50%, se hace lo que se conoce como angioplastia electiva, en la cual se hacen las primeras 24 horas que el paciente llega al sitio al cual lo remití. Y si se hace un reinfarto o una reoclusión, pues le hago una angioplastia de emergencia. Ahora, después de haber realizado ya este manejo agudo, le hice el bebemona, lo reperfundí. Si le hice trombolisis, miré si reperfundió o no y le hice la angioplastia, o si de entrada le hice la angioplastia ya y lo anticoagulé, como dijimos. El paciente va a ir a UCI sí o sí por mínimo 24 horas para una correcta monitorización, y usualmente, si todo va bien y evoluciona bien, se le puede ir de alta a las 72 horas después de haber realizado todos los procedimientos. Idealmente se hace un ecocardiograma intrahospitalario para determinar si quedó o no con reducción de la fracción de eyección ventricular izquierda.
La prueba de esfuerzo, algunas bibliografías la avalan, pero realmente no es como tan recomendable un paciente recién infartado hacerle una prueba de esfuerzo. Y hay que hacerle educación sobre cese del tabaquismo, manejo de obesidad, ejercicio y demás. Y por último está el manejo crónico, es decir, con qué se va para la casa un paciente infartado. Entonces, sí o sí, sin importar con qué tenga, con qué haya quedado de secuelas, sí o sí el paciente se va a ir con lo siguiente. Primero, antiagregación dual por un año idealmente, pero ahorita vamos a ver que los tiempos varían. ¿Qué quiere decir antiagregación dual? Que le voy a dar aspirina a la dosis de mantenimiento de 100 miligramos por kilo y le voy a dar clopidogrel a la dosis de mantenimiento de 75 por kilo, o si tengo ticagrelol pues a la dosis de mantenimiento de 90 por kilo. Eso va a durar un año, ¿listo? ¿En qué pacientes va a durar menos o más? Si tiene mucho riesgo de sangrado, se lo doy por 6 meses, y si tiene mucho riesgo de trombosis, se lo doy hasta por 3 años. Cuando se cumple el tiempo que yo haya estipulado de antiagregación dual, lo que hago es quitarle el bloqueador del receptor de ADP, es decir, le quito el ticagrelol o el clopidogrel y lo dejo con la aspirina de por vida. Se queda con aspirina 100 miligramos día de por vida. ¿Qué otra cosa le va a quedar sí o sí de por vida? Beta bloqueadores, porque dijimos que eran los que más prevenían la mortalidad, o los únicos más bien que habían demostrado disminuir la mortalidad en estos pacientes. Las estatinas también se le van a dar a absolutamente todos los pacientes y se van a ir con un esquema de alta intensidad, es decir, atorvastatina de 40 o rosuvastatina de 60, y el objetivo es un LDL menor de 70. Si no se tiene un LDL menor de 70 después de 3 meses de estatinas de alta intensidad, le añado un hipolipemiante no estatina, como ezetimibe o lo que sea, y si no funciona, ahí es donde podemos entrar a los nuevos inhibidores del PCSK9 como el evolocumab. Ahora, esos tres medicamentos, es decir, la antiagregación dual, los beta bloqueadores y la estatina, es lo que sí o sí todos se llevan. ¿Qué cosas van a cambiar? Si el paciente quedó con falla cardíaca, tiene diabetes mellitus o había ya tenido un infarto antes, se va con IECA y con espironolactona. ¿Listo? Le añado de una vez las dos cosas, IECA y espironolactona. Y ya, ese va a ser el manejo crónico. ¿Qué problemas hay o que algunos hablan con esa parte de la antiagregación dual? Si el paciente quedó con una indicación de anticoagulación. ¿Listo? Digamos que la anticoagulación que mencionamos que había que hacerle a los pacientes en el manejo inmediato, la guía dice que si se le hace angioplastia solo es durante el procedimiento, pero que si se le hizo trombolisis, la anticoagulación debe ser por toda la hospitalización. ¿Listo? ¿Qué se hace usualmente? Se deja anticoagulado por toda la hospitalización con enoxaparina. Pero cuando se da de alta, el paciente ya se va sin anticoagulación. Un paciente con infarto solo queda anticoagulado si tiene una indicación diferente al infarto. Es decir, tener un trombo intracavitario, tener una fibrilación auricular con un CHA2-VAX mayor de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso ocurre, ahí es donde está el problema de si le pongo, además de la antiagregación dual, el anticoagulante, o si es mejor poner solo el anticoagulante y un antiagregante. Entonces ahí es donde han salido los estudios como el Redual y todas estas cosas en los cuales se ha valorado los DOACs, es decir, los anticoagulantes directos orales asociados al inhibidor del receptor de ADP o al bloqueador del receptor de ADP. Es decir, quitan la aspirina y le dejan solo clopidogrel rivaroxaban o clopidogrel edoxaban. Son los dos estudios que hay. Que es que ahorita se me olvidó el nombre del otro, pero Redual y el otro se me olvidó. Y se ha visto que pues parece que les va bien. ¿Listo? Pero pues falta más evidencia en cuanto a esto. Ahora, si el paciente no se pudo reperfundir porque ya estaba fuera del tiempo de ventana, porque no aceptó lo que sea, pues lo que se hace es el manejo del bebemona, se hace anticoagulación y se le deja el manejo crónico igualito. Y lo último que les voy a hablar del manejo del STEMI es el infarto de cara derecha. Me importa mucho esto porque es algo que no se menciona tanto y que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el infarto de cara derecha cambia el manejo agudo del infarto. Ese bebemona nos lo tenemos que olvidar para el infarto de cara derecha, porque ni los nitratos ni los beta bloqueadores se pueden administrar en el infarto de cara derecha. ¿Cuál es la razón de esto? El infarto de cara derecha es muy dependiente de precarga. ¿Listo? Si yo tengo un paciente con infarto de cara derecha y le pongo un vasodilatador venoso como es el nitrato o un inotrópico negativo como sería el beta bloqueador, lo pongo en shock cardiogénico. ¿Listo? Entro a ese paciente en un shock cardiogénico. Entonces ni nitratos ni beta bloqueadores a estos pacientes. ¿Cómo reconozco yo un infarto de cara derecha para no ir a embarrarla y ponerle estas dos cosas? Primero, lo que vimos en el electro, esa elevación del ST en B1, en ABR y en B2, que muchas veces se acompañaba de elevación del ST en derivaciones inferiores o que solo estaba ahí aislada y demás.
Y la presentación clínica suele ser muy típica. Como el infarto de cara derecha es tan dependiente de precarga, cuando le falta algo de oxígeno, ese man falla, ¿listo? Y empieza a hacer síntomas de congestión y genera una tríada que es congestión sistémica, es decir, ingurgitación yugular y demás, pulmones limpios, porque como la congestión es derecha y no izquierda, digamos que la circulación pulmonar no va a estar congestionada, e hipotensión, porque el paciente está pues maluquito porque le está fallando su ventrículo derecho, ¿listo? Entonces la presentación es muy escandalosa, así la definía un cardiólogo de la Fundación Cardioinfantil. Nos decía, el infarto de cara derecha es escandaloso, entonces si usted no lo logra diagnosticar por electro, que sería lo ideal, pues al menos sospéchelo por la presentación clínica. Entonces dijimos, ni nitratos ni betabloqueadores, el solar es un soporte hídrico e inotrópico, y si esto no funciona, dispositivos avanzados como marcapasos y demás. Y es importante hacer un adecuado manejo de las arritmias. El infarto de cara derecha suele tener una mayor predisposición a la formación de arritmias que el infarto normal pues del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que casi el 90% de las personas tenían dominancia derecha, es decir, si se ocluye la coronaria derecha también deja de llegar oxígeno al nodo sinusal y por ende hay una mayor predisposición a bloqueos auriculoventriculares, bradiarritmias y demás. ¿Listo? Entonces, en resumen, llegó el paciente con presentación clínica sea típica o con equivalentes anginosos. Le hice una historia clínica, le tomé un electro y el electro me salió con elevación del ST. Le pido las troponinas, pero le empiezo manejo para infarto con elevación del ST. Inicio manejo agudo con bebemona. Beta bloqueador, metoprolol succinato 12.525 miligramos, a menos de que tenga falla cardíaca agudizada o un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Bloqueador del receptor de AEPLE, clopidogrel 600 mantenimiento 75 o ticagrelor 190 de bolo y 90 de mantenimiento. Las estatinas, le pongo atorvastatina de 40, morfina y oxígeno solo si está indicado, los nitratos si los tengo, aquí en Colombia no los hay, y la aspirina 300 de carga, 100 de mantenimiento. Y digo, ¿cómo voy a reperfundir a este paciente? Tengo hemodinamia en mi sitio, lo llevo a hemodinamia. No tengo hemodinamia en mi sitio, estoy a menos de 120 minutos, lo llevo al sitio. Estoy a más de 120 minutos, lo trombolizo e igual lo llevo al sitio. Si fue el caso en el que le hice la trombolisis, llega al sitio y digo, ¿reperfundió sí o no? Es decir, ¿resolvió más del 50% la elevación del ST? Sí o no. Si sí resolvió, le hago una angioplasia en las siguientes 24 horas. Si no resolvió, le hago una angioplasia de una para reperfundirlo. Además lo voy a anticoagular. Si le voy a hacer PSI, lo anticoagulo con no fraccionada, y si le voy a hacer angioplasia, lo anticoagulo con enoxaparina anticoagulación plena, que ya dijimos mayor o menor de 75 años para definir si es 1 miligramo kilo o 0.75 miligramo kilo, y ver función renal para determinar si es cada 24 o cada 12 horas, dependiendo de si la filtración es menor o mayor a 30. Después de anticoagularlo, queda en UCI por 24 horas, le doy de alta en 72 horas con un ecocardiograma intrahospitalario. Se va para la casa con antiagregación dual por un año idealmente, a menos de que tenga la indicación de 6 meses o 3, con aspirina y con el bloqueador del receptor de AEP. Cuando se cumpla el tiempo le quito el bloqueador del receptor de AEP y queda con aspirina 100 miligramos día de por vida. Beta bloqueador de por vida. Estatinas de alta intensidad de por vida para lograr un LL menor de 70, y si quedó con diabetes, si tenía diabetes o si quedó con falla cardíaca, le añado el IECA y el bloqueador del receptor mineralocorticoide, es decir, la espironolactona. ¿Listo? Si es un infarto de cara derecha, le quito el nitrato y el beta bloqueador al manejo inicial y me enfoco también a hacer el manejo del shock que va a tener. Eso sería todo en cuanto a STEMI. Vamos a pasar ahorita entonces a NSTEMI, o sea, infarto sin elevación del ST y angina inestable.